Le tengo el remedio. 7:35 minutos de la mañana. Gracias por continuar con nosotros para hablar de un tema, Rafa, muy importante. Y es precisamente la salud de los niños, su salud auditiva. Y es por eso que hoy el doctor Carlos Francisco Fernández nos trae un invitado bien interesante para hablar sobre estas dudas que tenemos muchas mamitas aquí en la capital. Precisamente es el doctor Felipe Romero, pediatra, quien viene a hablar con ustedes sobre la salud de los oídos de los niños. Doctor, ¿cómo está? Lina, ¿cómo vamos? ¿Cómo estás, Merced? Muy bien, sí, señor. Don Rafael Niño. Doctor, saludo. ¿cómo está? Respetuoso igualmente para ustedes. El doctor Romero es otorrinolaringólogo pediatra. Imagínese, aún mejor. Profesor de la Universidad Nacional, sin duda de los pocos otorrinolaringólogos pediatras, porque se hacen otorrino y luego se subespecializan en pediatría. Entonces, pues cuando traemos como invitado a una persona así, pues generalmente como que pasamos un brochazo largo y entonces empezamos a hablar de la otorrinolaringología pediátrica. Entonces la nariz, la garganta de los niños y se nos enredan una cantidad de preguntas y entonces ahí es donde uno tiene que cortar al invitado y decir, miren, porque quiere abarcar muchas cosas. Hoy hemos decidido hablar solamente del oído, de los niños. ¿Cómo cuidar? Pero esencialmente dentro de un componente preventivo. Y por supuesto, pues estamos abiertos a sus preguntas y naturalmente las que aquí nos vayan surgiendo. Doctor Romero, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Los oídos, ¿cuál es la principal, digamos, por decir de alguna manera, el principal descuido? Mamás, tías, abuelas y el mismo niño con sus oídos. Doctor Francisco, es un gusto estar acá para mí y un gusto conocerlos. Bueno, yo creo que la salud auditiva es algo que descuidamos mucho. Mucho. Uno de los motivos de consulta más frecuente es cómo me limpio el oído. Eso. Y qué hago para que no esté sucio, tengo cera. Y básicamente es uno de los principales mensajes, la cera es algo normal. Pues. La cera es un mecanismo de protección del oído y por lo tanto está ahí por algo. No debemos intentar sacarla cuando hay tapones de cera. Es que es una patología que genera síntomas, ahí es donde se interviene como especialista. La cera en el oído, qué preocupación la de las mamás cuando ven que la cerita, entonces, incluso sin que la vean, Lina, deciden limpiar. Pero es que llega la tía, doctor, y Sí. la niña tiene como sucias las orejas, ¿no? Hay que limpiarse La la abuelita, oreja. ¿qué está pasando? Entonces, claro, uno siente esa De presión. una vez por todas, escúchame, Lina, pongamos en su sitio a los tales copitos. Así es. Los copitos son los que nos dan trabajo, Total. pero definitivamente no lo recomendamos. La cera no es sinónimo de mala limpieza o mal aseo. Los copitos no se deben utilizar. Lo que recomendamos es básicamente lubricar el oído, pueden ser con un par de goticas de aceite mineral, aceite de almendra, aceite Johnson, para que la cera se termine de diluir sola y salga por su propia cuenta, pero no se debe introducir ni dedos, ni copitos, ni ganchos para el cabello, ni llaves del carro. Hemos visto de todo, pero No, pues, por es un supuesto. riesgo. Entonces, ojo, tías, abuelas, mamás de gemelas preocupadas. Copitos lejos del oído. Y de la nariz también, porque vamos a invitar al doctor Romero que nos hable también de la nariz, de los niños. Pero copitos lejos, cera diluidita ahí con un par de goticas y esperar que ella salga y limpiar por fuerita y eso. Vamos ahora con algo que es muy común. Los niños se meten en la oreja lo que tienen por ahí. Así Hablemos de es. eso. Los juguetes, dependiendo de la edad, digamos que la gran mayoría de los niños preescolares, entre los 2 y los 4 o 5 años, se meten todo lo que vean redondo y de un tamaño pequeño. Lo ideal o la recomendación principal es evitar que tengamos juguetes o que tengamos cuenta de arvejas o de frijoles, porque eso Crece. tiene un potencial riesgo de meterse o en el oído o en la nariz. Por lo tanto, la recomendación es que los juguetes o las cosas con las cuales los entretengamos sean de un tamaño que no quepa en ningún orificio ni ninguna cavidad. Las arvejas o los frijoles se los meten los niños y como eso se humedece, crecen.
y después ¿quién lo saca? Y germina ahí, eso es terrible. Sacar un cuerpo extraño no, es una tremendo. cosa... Tuve el fin de semana y saqué 3. ¿Tres granos? No puede ser. No, 3 cuerpos extraños allá en el oído. Ay, no. Las gripas, por supuesto, congestionan los oídos y volvemos aquí, ya nos metemos en un terreno un poquito más complejo. Es el asunto de la inflamación del oído. Entonces, las gripas es natural que congestionen el oído y demás. Y, por ejemplo, para ustedes, como Rafael, que viaja, uno a veces en los aviones escucha a esos niños y llore, y llore, y llore, y llore por los cambios de presión. Hablemos de esos componentes auditivos complicados por inflamación que naturalmente se acompañan de los catarros, de las gripas en los niños, doctor. Claro, sí, doctor Carlos. La inflamación del oído hace parte de un proceso, digamos, fisiopatológico que acompaña la gripa. La gripa es normal que a un niño le dan entre 2 a 3 gripas al año, mínimo, y entre cada episodio gripal generalmente duele y se inflama el oído. En esa inflamación pueden haber síntomas, dolor, fiebre, y es ahí cuando debemos consultar. A veces necesitan antibiótico, la gran mayoría de las veces son de origen viral y no lo requieren, pero cuando esto se hace recurrente, cuando ocurre muchas veces al año, es cuando tenemos que intervenir ciertos factores de riesgo. El uso de biberón, el uso de chupos, el uso de teteros, cualquier tipo de presión negativa asociado a un estado de vacunación incompleto son los principales factores de riesgo para hacer otitis recurrentes. En los niños pequeños, fíjense, por ejemplo, los chupos esos de entretención, esa vaina es malísima. Lo es. Sí, pero bueno, entonces, las mamás siempre son dadas a darles a los niños, obviamente hablo de otras mamás, no usted, a muchas por ahí, que les da por tomar el remedio que le dieron al primito, que le dieron en el colegio a un compañerito y se lo aplica. Entonces estamos hablando de antibióticos y demás. No, es que el niño está con el oído infectado, entonces démosle amoxicilina, que es que a fulanito le funcionó. Hablemos del riesgo que tiene eso, doctor. Lo es, doctor Carlos. La principal causa de otitis media aguda en pacientes pediátricos son infecciones virales. Por lo tanto, la gran mayoría de las otitis no requieren antibiótico. Hay personas que confunden la amoxicilina, que es un antibiótico que todavía nos sirve para tratar estreptococo neumonía. Afortunadamente, lo confunden con acetaminofén. Es decir, lo usan como analgésico. Por lo tanto, hacemos el llamado en casa y a todas las mamás que el uso de antibiótico debe ser siempre formulado, debe estar avalado por un médico, por un pediatra o por un especialista para que lo demos a la dosis adecuada y durante el tiempo que es pertinente. Qué importante esta charla, porque nada más complicado. Los oídos en los niños son como las muelas en los adultos. Duelen en el paseo, en un puente, cuando se está lejos y no hay señal. ¿No lo ha pasado? Y entonces la mamá mete al niño allá en la piscina. ¡Ja! Hablemos del cuidado de los niños con sus orejas en la piscina. Hay que ponerle los tapones, bueno, toda esa cantidad de cosas y después, venga, le seco aquí el oído y ahí es donde llega el copito ese taladrador. Cuando vamos a paseo, cuando vamos a Melgar el fin de semana y el niño está 2, 3 horas en piscina, eso es una noxa normal, es decir, no debe haber ningún problema. Pero si ese niño o si esa mamá usa copitos y le mantiene el oído lo más limpio posible, ahí es cuando existen los problemas, porque la cera funciona como un mecanismo de protección. Y no con eso, sino que el copito lacera. Entonces la cera es de lesiona. Y entonces ahí la cera, entonces se lesiona y con un componente que irrita, pues eso es peor. Entonces, lo máximo que podemos hacer es lubricar igualmente con algún tipo de aceite, funciona como hidrofóbico y hay algunos pacientes que tienden a hacer más otitis a repetición, por lo tanto podemos colocar algunos tapones o digamos cubrir el oído, idealmente mandado a hacer con una fonoaudióloga o con un molde que esté adaptado para él. Claro, al niño que va esporádicamente a la piscina, que pues, lo llevan una vez cada 6 meses o en la semana de receso, pues, sí.
Pero si el niño está practicando natación o si vive en tierra caliente o tiene finca en tierrita caliente, mándele a hacer unos tapones al molde y tal, y se lubrican y se ponen y es tienen una buena esa recomendación. El asunto del dolor de oído a la madrugada, doctor. Yo creo que, doctor Carlos, varía mucho dependiendo de si tiene o no síntomas catarrales, o sea, síntomas gripales. Muchas veces, sobre todo ya en pacientes un poquito mayores, adultos, adolescentes, esto se expande un poquito más. Hay pacientes que bruxan y hacen un chillido de los dientes durante la noche como un síntoma de ansiedad o como un síntoma de apnea del sueño, del ronquido. Y ese chillido, ese bruxismo puede causar inflamación de la articulación temporomandibular y eso manifestarse como dolor de oído. Claro. Muchas veces cuando da solo en la madrugada o solo cuando se levanta en las mañanas, puede ser un síntoma, digamos, que sea algo más allá. La mandíbula, los dientes, la articulación temporomandibular. Preguntan por la chupada del dedo. No se recomienda. Cualquier tipo de presión y succión negativa hace una maniobra de Valsalva y eso está en contra. Es muy importante hablar de este tema dentro de un componente preventivo. ¿Por qué? Porque ya invitaremos al doctor Romero a que nos hable de las otitis ya específicamente y cuando se le totea el oído al niño y toda esa cosa. Pero avancemos un poquito, doctor, sobre... Hay mamás que son dadas también a echarle gotas a los niños en las orejas. Entonces hay una gotica, entonces esto sirve. Hablemos de eso, porque usted está hablando de una gotica de aceite mineral, un elemento aquí externo para lubricar, pero no ha hablado de más. Gotas que no son prescritas por el médico y que a veces la gente cree que son salvadoras. No se recomienda, doctor Carlos. No sabemos el componente específico a no ser de que sea formulado. La gran mayoría de los antibióticos en gotas, digamos que tienen indicaciones precisas. Hay unos antibióticos que están avalados para el uso óptico, pero que pueden ser ototóxicos, es decir, pueden causar cierto grado de hipoacusia en el paciente. Por lo tanto, a no ser de que esté prescrito por un especialista, echar o aplicar cualquier tipo de elemento aparte del que acabamos de decir de una lubricación no está recomendado, a no ser de que haya una indicación precisa por infección. Pues obviamente no me lo perdonaría, ni más faltaba, y es que pues cuando las gemelas todas chupan y tal, la vaina y tal, pregúntele, a ver, Lina. No, doctor, no. La pregunta es rápida, ellas todavía toman teta en la noche para dormirse y a veces se levantan con un llanto muy fuerte y no sabemos si está relacionada esa succión con de pronto un dolor de oído. Es muy probable, es algo muy frecuente, entonces no digamos que hace parte de un motivo de consulta diario. Es común que los niños a ciertas edades únicamente se queden dormidos con el tetero o pegados al seno de la mamá. La idea es que sea lo menos frecuente, digamos que intentamos recomendar que pasemos de la lactancia materna a un vasopitillo o algo que no implique que el niño tenga que succionar. Y si esto es acostado y antes de dormir, digamos que hay que evitarlo y hay que comenzar a hacer un destete progresivo. Nos quedan unos temitas interesantes. Las amígdalas, ¿se sacan o no se sacan? Los cornetes, que vaina, es que tiene el tabique torcido. La sinusitis, obviamente las otitis y por supuesto todo el componente de la garganta. Tareas que podemos ir abordando, doctor, y ponemos como una agenda aquí entre nosotros, ¿les parece? Estaremos atentos y dispuestos a resolver todas las dudas que tengan y ustedes muchas gracias por este espacio. No, ni más faltaba. ¿Cómo ande lo muy bien? Muy bien. Hospital de la Misericordia, Hospital Universitario, de nuestra escuela, etcétera, etcétera. Muy bien. Muchas gracias, un saludo para ellos. Claro que sí. Simplecito. Cuando nosotros hablamos de componentes que tienen que ver con la atención psiquiátrica en este país, tenemos que ser claritos y decir que las falencias desde el plano asistencial son terribles. No estamos hablando de cosas que ya se habían presentado ayer, no. La carencia, digamos, de atención, pues la atención en urgencia sí, pero digamos los componentes diferidos que potencialmente serían salvadores, y lo estoy diciendo por un caso que me llegó muy complicado,
sin duda son absolutamente deficientes en este país, sobre todo en algunas entidades del sector. Brindar una atención cuando ya no se necesita, cuando ya definitivamente los desenlaces han sido muy complicados, la verdad es que es algo que nos pone a nosotros de cara a cuestionar y por lo menos para pensar qué debemos hacer frente a la salud mental de este país que sabemos de antemano que no está muy bien. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.